Hola a todos, una vez más estamos aquí en uno de estos videos que hacemos para Yo Cambio el Mundo Cambiándome Yo. Hoy tenemos una grata invitada, Alba Santos, que nos va a hablar sobre todo de un tema que se me antoja de suma relevancia, que es el compromiso de los jóvenes en las acciones sociales que existen en nuestro país, en nuestro entorno, y qué podemos hacer para comprometernos con ese cambio que creemos que es tan importante. Alba, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a empezar, cuéntanos de ti. ¿Cómo has llegado, quién eres y cómo has llegado a Somos NUPA, por ejemplo? Pues el camino fue largo, la historia nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, yo siempre he sentido inquietud y cercanía con los sectores más desfavorecidos. Desde pequeñita hacía voluntariado en distintas causas, nunca me lo planteé como una opción profesional. Yo soy periodista de medios, de calle. Pasé también mi temporada vinculada a la política, o sea, que estaba un poco en el otro extremo, y creo que fue ahí, trabajando en prensa en el Congreso de los Diputados, cuando vi claro que estar en la calle es importante, que movilizarse cuenta, que el mundo al final no se cambia en los despachos, no se cambia en las críticas ni en las redes sociales, se cambia en la calle, en el día a día, estando con la gente que de verdad tiene una historia que contar. Y más allá del periodismo decidí pues acercarme a estos colectivos que tienen carencias, que tienen dificultades, que tienen grandes historias de valentía detrás, porque además de que me parece que es importante, tiene que ser un compromiso de todos, ¿no? Acercarnos a ellos y colaborar, me parece que también es muy importante lo que ellos pueden enseñarnos a los demás, ¿no? Desde un mundo acomodado donde muchos, prácticamente todos, hemos tenido mucho más de lo que necesitamos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y luego estudiando nuestra carrera y luego nuestros primeros trabajos. Me parece que para tomar un poco tierra y echar un cable y tomar contacto con la realidad es importante pararse un momento y decir, uy, ¿qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí con las personas que están viviendo una enfermedad rara? ¿Qué pasa con los colectivos oncológicos? ¿Qué pasa con la gente que es víctima de un terremoto? Y lo demás ha venido solo. El camino se me puso delante, fueron llegando personas a mi vida que me han enseñado estas realidades, y una vez que ya las ves, que ya las vives y que además aprendes de ellas y te enriqueces tanto de sus experiencias y de su valentía, ¿cómo no vas a seguir colaborando? A veces se percibe una disociación, ¿no? entre estas realidades y el compromiso de la gente de decir, pues voy a hacer algo al respecto. O será a lo mejor que no saben qué hacer. ¿Tú qué crees? Yo creo que la gente es mucho más generosa y mucho más buena de lo que parece, de lo que parecemos. Creo que simplemente nos abarca un poco el día a día, ¿no? Nos arrastra levantarse por la mañana, irse a un trabajo de 8 horas, salir estresado, ir a ver a tu familia, estar con tus amigos pensando en que ya tienes que llegar a casa y ducharte y hacer la compra. Creo que al final el día a día te arrastra, y que a veces es necesario parar y decir, bueno, pues hoy voy a dormir menos, pero me voy a acercar a todo esto, y en lugar de ver una película, hoy voy a ir a ver ¿cuál es la filmografía de esta gente que me rodea y que de repente se ha encontrado con una piedra en el camino. Y creo de verdad que una vez que percibes eso, algo se te mueve por dentro, la semillita empieza a cambiar y la involucración cambia. También, ¿no? Y tus prioridades también, eso es. ¿Quiénes son Somos NUPA? Pues un grupo de padres que hace 10 años se encontraron en el Hospital La Paz, curiosamente 1 de febrero, que es el día que yo nací. Yo no tenía nada que ver con ellos en aquel momento, pero NUPA y yo cumplimos años el mismo día, y es verdad que NUPA me ha traído pues algo que yo hoy por hoy no cambiaría por nada, que es la historia de 300 personas que todos los días se levantan dispuestos a pelear una batalla, ¿no? Y además la vencen, incluso en los casos que no han salido bien, la han vencido, porque no conozco ningún niño de NUPA que se haya ido sin dejar una lección muy importante a su familia, a sus amigos, a su asociación, a sus médicos, a la gente que tiene alrededor, ¿no? NUPA es un colectivo de familias que pelearon mucho por conseguir un diagnóstico clínico para su hijo, porque tenían una enfermedad de baja prevalencia, que no es fácil siempre que te digan exactamente qué te pasa, qué tratamiento tienes que tener, cuáles son tus expectativas de vida, tus posibilidades. Y todos ellos tienen un denominador común, que es un fallo intestinal. Estos niños por diversas razones no les funciona el aparato digestivo. Estos 3 padres que crearon NUPA en un primer momento
tenían un hijo enfermo de alta gravedad, lo que supuso que, bueno, que en un primer momento eran una web, ¿no? Una web donde dar apoyo emocional, donde explicar su propia experiencia, sin muchas expectativas más que atender a su hijo, apoyar al que llamara por teléfono, pero sin plantearse, yo creo, lo que hoy por hoy tenemos, ¿no? Estas familias han peleado muchísimo por ayudar a los demás. Los que hace 10 años eran 3, hoy son cerca de 300 en España. Cada uno tiene su historia, pero ahora tiene detrás una asociación que, además de ese apoyo emocional, que a mí me parece el vértice de todo, ¿no? Lo que buscas desesperado cuando no ves la luz, el testimonio de otras personas que te expliquen que ellos han vivido lo mismo que tú, pero que han salido adelante. Pues hoy, además, tenemos a una psicóloga maravillosa que les da un apoyo descomunal cada día, un equipo de voluntarios fantásticos, un colectivo que a diario va al hospital a ofrecerles Reiki, tenemos hogares de acogida, ayudas de emergencia, becas de vuelta al cole, becas para terapias y el apoyo de mucha gente que, sin tener nada que ver con la enfermedad, se ha acercado a nosotros para poner su granito de arena a través de sus empresas, a través de determinadas iniciativas que al final te conmueven, ¿no? Cuando alguien, sin tener nada que ver, ha visto una entrevista tuya o ha visto un post en Facebook y de pronto moviliza un mercadillo, habla con empresarios que conoce para conseguir productos solidarios dentro de su entidad. Al final ves, y ahí volvemos un poco a la pregunta inicial, ¿no? Que realmente la gente tiene muchas ganas de ayudar, que cuando conoce la problemática y algo se le mueve está dispuesto a poner toda una maquinaria en marcha para que eso sea posible. Claro, claro. Bueno, y para muestra un botón, ¿no? Lo que tú comentas, como poco a poco de 3 personas, hoy en día son más de 300. ¿En cuánto tiempo? ¿En 10 años? En 10 años, pero es cierto que los primeros... Claro, todo tiene su historia humana detrás, ¿no? De aquellas 3 familias, solo hay una pequeña que está bien. Las otras 2 peques fallecieron antes de que Nupa cumpliera su primer año de vida. Y eso, bueno, pues implicó que aquellas familias volvieron a su vida, a su hogar, en un proceso de duelo muy delicado. Y aquello es cierto que los primeros años pues ralentizó un poco todo. Claro. Con el tiempo, con la unión de otras familias que han ido sumando al carro y sumando energía, con la ayuda de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues con el granito de arena que todos hemos podido poner en el camino, es verdad que hemos hecho también un efecto llamada, ¿no? A medida que salimos en medios nos llaman muchas más familias diciéndonos, oye, estoy solo en una ciudad de 60.000 habitantes y mi hijo tiene los mismos síntomas que he oído a este niño que tenía en sus comienzos, no tengo un diagnóstico, no sé qué le pasa, ¿qué puedo hacer? Es cierto que entre las muchas historias que tiene Nupa, algunas de éxito, algunas maravillosas, y siempre un excepcional trabajo de un equipo médico que al final toca la tecla y consigue que estos niños que hace años no hubieran tenido ninguna esperanza de vida salgan adelante gracias a un trasplante de órganos o a un tratamiento de rehabilitación intestinal. Son tratamientos muy específicos y lo han conseguido, ¿no? Pero está la contraparte, y la contraparte son aquellas familias que tienen que enfrentarse a un diagnóstico de no hay nada que hacer, su hijo ha nacido con un fallo incompatible con la vida y se marcha. Antes ese padre se quedaba con su diagnóstico, se volvía a su casa y esperaba el momento en el que llegara el final. Hoy por hoy, afortunadamente, gracias a la visibilización que muchos medios nos están dando y a las redes sociales y al apoyo mediático que estamos teniendo, son muchas las personas que nos llaman y nos dicen, oye, en mi hospital me han dicho que no hay ninguna alternativa, que aquí no la conocen, en Nupa me podéis asesorar, y creo que eso es importante que lo remarquemos, ¿no? Es muy importante que las familias sepan que siempre tiene que haber otra opción, que hay que llegar hasta el final, aunque eso suponga historias como las que nosotros vivimos en el día a día, ¿no? Familias que dejan su casa, que se alejan de sus otros hijos y que tienen que empezar una doble vida lejos de su ciudad de origen para intentar salvar la vida de su hijo. Claro, claro. A ver, son historias maravillosas, ¿no? Son historias muy duras. Muy duras. Muy duras. Pero es verdad que estamos rodeados de valientes. Eso es. Hay gente muy valiente. Es la palabra un poco que me viene a la mente, ¿no? Valentía. Es verdad porque los padres de Nupa yo les admiro profundamente porque dejan su vida totalmente. Y no solo dejan su vida, sino que se alejan de su trabajo, dejan su casa, su hipoteca, su apoyo familiar, la ciudad que conocen, a sus otros hijos, para venir aquí, a estar entre 4 paredes, horas y horas,
y enfrentarse a un día duro y un día de una complicación y una cirugía. Nosotros tenemos niños que han pasado más de 100 veces por quirófano. Niños con muy cortita edad y el destino siempre es muy incierto y no sabes qué te van a decir mañana. Y de verdad creo que hay que tener mucho coraje para ser capaz de hacer frente a esta situación y decir, oye, voy a por todas y hasta el final con mi niño, a sabiendas que a veces no sale. Claro. ¿Y cómo puede hacer la gente que nos ve para ayudar, para colaborar, para formar parte? Me refiero a la gente de a pie. ¿Cómo podemos seguir uniendo fuerzas para ayudar? Pues mira, yo descubro en el día a día muchas iniciativas que jamás se me habrían ocurrido y que la propia gente imagina, ¿no? Gente que me llama para decirme, oye, me caso. Y yo en mi boda quiero que NUPA esté presente porque he conocido vuestras historias y me conmueve. Pues quiero que me hagáis un detalle solidario. Los medios de comunicación, las organizaciones, las entidades que suman fuerza a la nuestra ya nos ayudan a llegar mucho más lejos. A todos los niveles. Es que es muy importante que sepamos que hay que concienciarse de la donación de órganos infantil. Hay mucha gente en lista de espera de un trasplante. Por favor, que a nadie se le olvide. Hay muchos niños que esperan una llamada que les salve la vida. Iniciativas para conseguir financiación, que al final es lo que necesitemos para pagar estos hogares de acogida, las becas, a medicamentos, las ayudas para que estas familias vengan a sus revisiones médicas. ¿Cómo se pueden hacer? De infinitas maneras. Haciéndose socio todos los meses, organizando un mercadillo solidario para luego enviar esa recaudación, comprando alguno de nuestros cuentos solidarios, que los beneficios son íntegros y además son productos maravillosos porque hemos contado con ilustradores fantásticos. Estos libros son fantásticos. Lo son, fantásticos. Lo son. Nos están llamando de muchísimos colegios para hacer cuentacuentos, talleres. Pues adelante con ello a todo el que quiera sumar fuerzas, hacer ese tipo de lecturas y llevar nuestra causa donde nosotros no podemos llegar porque nos falta logística es fundamental. Y luego tenemos una ayuda que para nosotros ha sido clave, que son las empresas solidarias, las empresas amigas, que eligen en su carta de productos eligen un producto, le suben el coste unos céntimos, €1, y que donan los beneficios a la asociación. Estos empresarios, que la verdad no tenemos palabras para agradecerles lo que la vida ha cambiado para nosotros desde que contamos con ellos, con la editorial Signo Editores, con los restaurantes La Muca, Pizzería Can Maru, la fotógrafa Ana Cruz. O sea, son ámbitos totalmente diferentes, pero son personas que parte de la recaudación de alguno de sus productos la donan íntegramente a NUPA. Y eso implica que contamos todos los meses con una remesa de fondos que sirve para pagar cosas que para nosotros son básicas. Claro. A la empresa, al cliente, le supone una pequeña cantidad, un esfuerzo pues asumible, relativamente pequeño, y que a nosotros nos cambia la vida. Claro, claro. O sea, que con poca cosa, o sea, con un poco o con mucho sí podemos, pero con algo que hagamos sí podemos marcar la diferencia, ¿no? Efectivamente, en NUPA todo lo que hacemos está bienvenido. Mira, hace poquito los adultos NUPA, las personas mayores de edad que tenían fallo intestinal, que viven con nutrición parenteral o que tienen que estar en lista de espera de un trasplante de varios órganos, nos llamaban a la puerta, ¿no? Y yo estaba asustada. La verdad es que yo decía, madre mía, no llegamos para atender a los 200 niños de la asociación, ¿cómo vamos a asumir un colectivo adulto que no sabemos cuántos pueden ser, que no? Pues la experiencia ha sido maravillosa. Me parece que era un compromiso de NUPA que enriquece a todas las partes. Creo que nuestros niños, si Dios quiere, van a ser adultos mañana y que contar con sus experiencias, con sus dificultades, con sus testimonios es maravilloso, es una riqueza que no puede transmitir nadie más. Y creo también que esos adultos tienen una historia de vida a sus espaldas que merecían tener visibilidad, tener un espacio, tener una red que diera apoyo a unos a otros, y yo personalmente he aprendido muchísimo de todos ellos, ¿no? Ellos mismos han creado unas estrategias también de colaboración fantásticas. Pensábamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para pagar folletos de los adultos, carteles? Porque claro, en NUPA todo es así, no tenemos financiación pública de ningún tipo, nunca la hemos tenido, y funcionamos jolín, queremos hacer folletos, ¿cómo conseguimos 300 euros para conseguirlo, no? Y al final es impresionante cómo siempre hay alguien que te escucha en algún momento y dice,
pues yo tengo una imprenta, te lo voy a hacer gratis, o voy a llamar a Nupa para decir que venga, de qué forma podemos colaborar nosotros, eso, organizando un mercadillo interno entre nuestros empleados y poner el vídeo de Nupa, que todo el mundo sepa lo que es y que todo el mundo pueda dejar este mes al lado del café, en una hucha, la recaudación para todas estas personas, ¿no? Claro. Y de verdad que la gente se moviliza. Claro, claro. ¿Y qué te deja el compromiso? O sea, cuando te comprometes con una causa como esta, o cualquier otra que se encargue de ayudar a otros, ¿qué te cambia internamente? Cuéntanos tu experiencia. Creo que aprendes a trivializar mucho las cosas que de verdad importan, ¿no? A todos nos preocupan, a todos. A una persona trasplantada de 7 órganos, yo les vivo en el día a día, les preocupa muchísimo que se les haya perdido la cartera, muchísimo. A todos nos preocupan las cosas que en realidad, bueno, tienen solución, ¿no? Pero cuando vives estas historias en el día a día y te vas a tu casa después de haber puesto tu granito de arena a cualquier nivel, acercándote a compartir algo, a ejercer de voluntario en un mercadillo, a hacer un taller de cuentacuentos donde acerques esta realidad a un montón de personas, llegas a tu casa diciendo, jolín, es que además he podido contribuir en algo positivo y qué suerte tengo, ¿no? Nuestros niños y nuestros adultos viven cosas que los otros trivializamos con un entusiasmo, con una ilusión que es envidiable. Y de verdad es que a lo mejor suena brusco, ¿no? Sorprendente, pero nosotros tenemos niños que en 7, en 8 años de vida han disfrutado mucho más de cada momento, han transmitido mucho más de cada experiencia de lo que viven otras personas en 80 años, y eso es importante. Estamos aquí una vez, cada día hay que vivirlo como si fuera el último, cada momento hay que exprimirlo al máximo. Pero a veces parece mentira que tenemos que acercarnos a este tipo de realidades para darnos cuenta, para hacer la contraparte, ¿no? Para aprender a relativizar, como dices tú, para aprender a tener perspectiva, ¿no? Entre una cosa y la otra. No tendríamos que, pero bien cabe la posibilidad, ¿no? De acercar a la gente a esto y que se dé cuenta que a veces la felicidad no es tanto las cosas que tenemos, ¿no? Sino nuestro aporte al día a día, ¿no? El punto de vista con el que le miremos, que no es fácil, es algo complicadísimo. No es fácil. Yo pienso que es un aprendizaje de los más complicados a los que se enfrenta el ser humano. Pero esto engancha. Engancha. Porque una vez que aprendes... Sí. Es verdad. Mira, mi amigo Eduardo Galeano, que falleció hace unos meses, pero que era una persona importantísima en mi vida, que me ha enseñado muchas de las cosas importantes que yo intento practicar en el día a día, ¿no? Era que desde el punto de vista de las cosas todo cambia. Que desde el punto de vista de un gusano, un plato de espaguetis es una orgía gigante. Desde el punto de vista de un indio que está viviendo la colonización, Cristóbal Colón era un papagayo gigante que iba vestido totalmente ridículo y que... Es verdad, o sea, la vida te cambia según el prisma con que lo enfoques. Y en Cuentos para entender mi mundo, al escribirlo yo intenté hacer mucho esa reflexión y plantear, bueno, a ver, hay dificultades, todos vamos a vivir dificultades, quien quiera tener una vida tranquila se ha equivocado de planeta, entonces hay que aprender a ver de otra manera. Que tus padres se separan, pues claro, no está bien, claro, para ti cambia la vida y eso no es fácil para nadie, pero bueno, habrá cosas positivas de eso, ¿no? Y es que tendrás 2 casas, tendrás 2 personas con las que organizar planes, 2 personas con las que hablar de tus inquietudes, 2 posibles futuras familias en 2 ambientes diferentes. Bueno, pues desde el punto de vista de un niño a veces es fácil asimilar los cambios, ¿no? Y creo que eso es lo que los adultos, que ya tenemos unas rutinas establecidas, seguramente equivocadas, hay que hacer ese ejercicio, parar y decir, bueno, estupendo, a mí me encantaba mi casa, era maravilloso vivir en un ático fantástico y con un montón de luz, pero algo tendrá de bueno tener que vivir en un bajo ahora. Pues chicos, si me rompo una pierna, ya entraré en la casa con menos dificultades. O sea, al final todo tiene otro ámbito y o aprendes a verlo así, o al final la vida se te complica solo para ti mismo. Nadie lo va a sufrir como tú mismo, claro, si no aprendes a ver las cosas de otra manera. ¿Qué le podríamos decir, Alba, a aquellas personas que nos están viendo, por ejemplo, al colectivo joven, que creo que
que necesitan mucho este tipo de cosas de las que nosotros estamos hablando, y de sentirse comprometido y ser parte de algo, porque cuando somos jóvenes tenemos tanta fuerza y tantas ganas de hacer tantas cosas, como nosotras que somos súper jóvenes, y a veces no sabemos dónde encauzar esa energía y toda esa fuerza. ¿Qué les podemos decir, pues? Creo que hay que decirles que tienen que pararse un momento a pensar qué quieren recordar cuando sean viejitos. Que también hay viejitos con mucha fuerza, ¿eh? Hombre, tenemos sí, viejitos sí, es verdad. Pero es verdad que creo que es importante hacer esa reflexión, ¿no? Yo no conozco a nadie que cuando se va a ir, que cuando tiene una enfermedad paliativa o cuando ya es muy mayor, dice, oh, pues yo es que hubiera querido hacer más horas de oficina porque me quedaron por teclear un montón de cosas y a mí me fascinaba teclear. No conozco a nadie a quien le haya pasado eso, o que me diga, oh, pues yo debí pintar más veces mi casa, porque qué pena, ¿eh? Que no. Conozco a gente que lo que dice es, pues me hubiera gustado viajar más, conocer a más gente, escribir un libro, plantar más árboles o disfrutar más tiempo de mis hijos, ¿no? Y al final, lo que hace feliz a cada uno solo lo sabe uno mismo cuando se para. Hay personas que pueden ser tremendamente felices haciendo footing, pues yo creo que hay que salir a hacer footing. Pero piensa a ver cómo puedes hacer footing haciendo la vida un poco más fáciles a los demás. Hay un montón de carreras benéficas que con ir a correr estás ayudando. Hay un montón de viajes que, además de tener su parte, yo viajo muchísimo con organizaciones de cooperación, y es fantástico porque conoces muy bien el país, pero conoces también la realidad de ese país, no conoces solo los resorts, que también a mí me parece maravilloso ir a un sitio que te pongan una pulserita, y además creo que lo tenemos súper merecidos todos, ir a tomarnos un cóctel a Punta Cana. Pero luego hay otra realidad en el Caribe. Pues está muy bien acercarse, conocerla también, y si ese día puedes llevar caramelos y hacer felices a 15 niños que se cruzan contigo, ¿por qué no? O sea, no es necesario hacer grandes cosas, es necesario concienciarse de que hay otras realidades, que está muy bien conocerlas, que nadie te va a atrapar como para que te quedes a vivir en ellas para siempre y pierdes todo lo que te gusta, ¿no? Pero que bueno, que está muy bien, y que al menos vale la pena intentarlo para cuando llegues a tu casa meterte en la cama y decir, uy, pues mira, no ha sido tanto sufrimiento, sí me he acercado a gente que lo está pasando mal, y resulta que a lo mejor la gente que lo está pasando mal y que yo me imaginaba que era una cosa terrible porque me iba a volver a mi casa consternado, pues resulta que me han enseñado algo importante, como que incluso cuando tienes dificultades muy graves, tienen sonrisas para repartir. Y creo que eso es una lección que merece la pena de vez en cuando recibirla, ¿no? Todos. Además, creo que hay pocas cosas más gratificantes que cuando uno ayuda a los demás, de cualquier manera, como uno pueda, ¿no? Te vas con mucho más de lo que entregas, ¿cierto? Yo creo que sí. Yo me considero una persona muchísimo más rica que cuando llegué aquí, y claro, no miento, también es cierto que me he llevado mis días de disgusto, te llevas tus lloreras, te llevas tus malas noticias, empatizas con la gente, no todo es fácil, pero desde luego yo creo que compensa, y creo que la realidad está ahí fuera. O sea, hay muy poca gente que una vez que se acerca a cualquier tipo de realidad, no hablo solo de bueno, la que más nos ilustra hoy, ¿no? que es la de los niños de Nupa y los adultos de Nupa, que como acaban de llegar a veces se me olvidan, aún son menos, y luego me tiran de las orejas, y no, de verdad que vale mucho la pena conocer sus testimonios. Pero no solamente ellos, sino cada uno tiene que pensar cuál es su motivación, ¿no? Su causa más cercana. Los comedores sociales de Mensajeros de la Paz hacen una labor fantástica. La Fundación Oyoki por la Infancia, que haciendo un montón de cooperación internacional. Acabamos de volver de los terremotos de Ecuador, y de verdad que a mí se me sobrecoge el corazón cuando oía personas que habían perdido a toda su familia, y venían de enterrarla, decían, mira, he perdido mi casa, he perdido mi negocio porque estaba en el bajo de la casa y se ha ido, he enterrado a mi familia, y lo único que a mí me consuela es saber que
puedo ayudar a alguien, porque si no mi vida pierde absolutamente todo el sentido, ¿no? Lo veo con las familias que donan los órganos de sus hijos, de sus allegados, y dicen, mira, evidentemente mi dolor no me lo quita nadie, pero saber que mi familiar querido se ha ido dejando mucha esperanza en otras familias es enriquecedor. Si esas personas en una situación tan límite se consuelan pudiendo ayudar, lo que no nos puede cambiar la vida a las personas que llegamos de nuestra oficina, de nuestro trabajo en el día a día y decimos, bueno, venga, pues voy a dedicar este ratito a ver qué puedo hacer. Voy a contarle a mi grupo de amigos que podemos hacernos socios de una ONG y bueno, dando entre todos 20 euros al mes, pues estamos colaborando. Me parece que ya es algo fantástico, ya es algo por lo que decir, uy, pues mira, estoy aquí sumando esfuerzos, no estoy aquí pasando de puntillas. De verdad que yo creo que vale la pena que la gente lo intente y si luego no le funciona, pues nada, se coge lo suyo y se marcha porque nadie va a retenerle a la fuerza. De verdad que creo que el compromiso al final a nadie le da tanto como a uno mismo.